Es un gusto contar con su asistencia a la cita de hoy, que nos reúne como punto final en un ciclo que nos ha venido congregando en las últimas semanas sobre las intelectuales españolas y el Museo del Prado. Recuerden que primero tuvimos un ciclo dirigido por la profesora Nuria Sánchez Madrid, dedicado a la Edad de Plata, donde se habló de María Luisa Caturla, de Margarita Nelken y otras intelectuales de ese periodo, para después ocuparnos de las intelectuales españolas del siglo XIX. Y escuchamos ponencias sobre Emilia Pardo Bazán, sobre Carolina Coronado, Concepción Arenal, con Gertrudis Gómez de Avellaneda, en un ciclo dirigido por la ponente de hoy, la profesora Elena Hernández Sandoika, quien nos va a hablar sobre una autora muy fundamental que conoce excelentemente, Rosario Acuña. Bien, la profesora Hernández Sandoika es muy de agradecer primero su labor para este ciclo. Nada fácil, era un reto, digamos, de abrir un territorio tan interesante como poco trabajado, ese vínculo de la intelectualidad femenina española con el Museo del Prado en estos dos últimos siglos. Y bueno, que ha hecho ese esfuerzo que le debemos, y además nos va a ofrecer una charla hoy sobre una autora tan importante como poco leída, poco estudiada aún. Elena Hernández Sandoika ha dedicado su vida profesional a la historiografía, historiografía antigua, pero sobre todo a la historiografía de la edad contemporánea, con obras muy importantes de historia política, historia cultural española o hispana, mucho relacionado con la historia colonial española o colonialista, si así se quiere, o relaciones culturales también entre España y los territorios transatlánticos, y durante las últimas décadas ha prestado particular atención a la historia cultural femenina, con aportaciones como esta que les he mencionado, un libro que publicó en 2022 sobre Rosario Acuña, con ese título, Rosario de Acuña, la vida en escritura. Sí, la vida en escritura es exactamente el título. Bien, no quiero entretenerles más, sí agradecer nuevamente, aunque me reitere terriblemente, la labor de Elena para la cita de hoy y para las citas que hemos tenido en las semanas pasadas. Y gracias a ustedes nuevamente por su asistencia. Muy buenas tardes. Realmente he sido muy osada en la organización de este curso, probablemente, y por eso les agradezco mucho que estuvieran aquí, la mayoría de ustedes, y que hoy vuelvan a estar aquí en un día especialmente difícil como para acudir a una actividad de este tipo. Voy a abordar la quinta de las escritoras que nos habíamos planteado, la más desconocida, o si se quiere, la menos conocida o peor conocida de todas. Y lo digo ya desde el principio por una razón fundamental, obvia, que es que fue prohibida, fue condenada por el franquismo en su política de condena de la masonería. Con esto ya les digo mucho. Rosario de Acuña, ¿se ve? Sí. Rosario de Acuña era una masona, fue masona. Pero antes de ser masona, fundamentalmente lo que fue Rosario de Acuña, y de ahí en parte también ese desconocimiento, fue una pensadora deísta. El deísmo dentro del libre pensamiento, no teman que no me voy a complicar mucho la vida con estas cuestiones, pero en el siglo XIX el deísmo dentro del libre pensamiento fue una corriente muy principal, muy importante entre las élites madrileñas, y consistía en creer absolutamente en la existencia del alma y en la asimilación de Dios a la naturaleza. En consecuencia, una pensadora anticatólica,
Cuando llegó a esto, lo vamos a ver de una manera un poquito espaciosa, cuando llegó a esto, Rosario de Acuña ya tenía muchos años, ya tenía 30 años por lo menos, 30 y tantos, cuando se declinó en esta dirección. Pero a partir de ahí selló toda su vida con esta absoluta convicción de que su destino iba ligado a esa inmortalidad del alma y a la existencia de Dios como sinónimo de naturaleza, que ese era el pensamiento deísta que con el tiempo he ido creyendo y asegurando y escribiendo que aprendió fuera del hogar, en parte, pero también dentro del hogar y de su círculo de pensamiento, de su círculo social, un círculo que enseguida les contaré que fue de absoluta relevancia en el Madrid de los años de la Unión Liberal y del Sexenio. Ella nació en 1850, y desde muy niña, por razones que voy a desgranar y desglosar inmediatamente, tuvo una niñez triste y privilegiada a la vez, hija única. Ella dice en algún momento que casi ciega, no es verdad. No sale que una ciega lea tanto como ella leyó, pero sí tuvo una escrofulosis, un problema de la vista, de la visión, que hasta mediados de su treintena no se resolvió con una operación que se realizó en Madrid por el cirujano más reputado del momento, el doctor Albitos, el cirujano ocular. Bueno, la cuestión es que Acuña es contemporánea de Pardo Bazán, casi estrictamente contemporánea, pero no puede haber dos mujeres más diferentes. Se conocieron, se apreciaron a distancia, coincidieron alguna vez, la una bromeó sobre la otra. Pueden imaginarse que la que bromeó fue Emilia, sobre la militancia, digamos, o la adscripción masónica y librepensadora de esta otra mujer. Y Rosario de Acuña siempre respetó a doña Emilia, la defendió incluso de acusaciones sobre su vida privada y todas estas cosas que no hacen al caso. Pero, en fin, dos mujeres que no pueden ser más diferentes sobre todo porque en el fondo de su vida práctica y de su pensamiento las dividía la religión. La religión en Emilia Pardo Bazán, no me voy a entretener en ello, pero es un elemento importante, muy importante. La religión católica, que nunca abandonó, ni mucho menos, fue creyente y practicante, y en el caso de Rosario de Acuña, una desesperación de vida luchando en contra de la Iglesia católica a favor de la separación de Iglesia y Estado, como todo librepensador en principio tenía que hacer. Pero es que además librepensadora deísta, insisto, no atea. El deísmo lucha contra el ateísmo dentro del libre pensamiento y ahí me voy a parar. La cuestión es que luego las corrientes ateas dominaron en el propio seno del libre pensamiento hasta hacerse las más comunes. Y Rosario de Acuña pugnó toda su vida contra el ateísmo. Buena parte de sus escritos van defendiéndose de las acusaciones de atea que desde el medio social se le hacían fundamentalmente en los periodos posteriores de su vida, con 40, 50 años y algo más, cuando se produce la recatolización del país con una fuerza enorme. Bueno, no me voy a entretener mucho en este tipo, sí insistir en este tipo de cosas, sí insistir en esto. Un fondo religioso muy, muy importante, pero no católico. Esto va a tener que ver con el arte, o sea, insisto en ello porque parte de lo que les voy a contar tiene que ver con este punto. Corrientes idealistas y espiritualistas, las que ella practicó, que van a pasar de moda. Y como van a pasar de moda, también esta es una razón por la cual de Acuña, de Rosario de Acuña, se ha escrito menos, se le ha olvidado y se la interpreta peor muchas veces. Bien, tiene en su haber, en su prosa, en su poesía, tiene ecos de las otras tres mujeres que hemos visto, de Avellaneda, básicamente, que fue muy importante en cuanto a su discusión sobre feminismo, sobre la emancipación de la mujer y la vinculación subordinada al varón, pero ya voy a dejarlo aquí. Lo importante es que Rosario de Acuña
acompañada de estas dos figuras, vivió toda su vida tratando de acomodar los símbolos de la masonería. Aquí tienen una hoja de acacia, una rama de acacia, aquí tienen una golondrina, no de las más comunes en España, pero lo es, y con ello simbolizo o quiero representar de alguna forma la sujeción que a su memoria establece esta proyección masónica que obliga a interpretar sus escritos y su propia práctica en la vida de una manera especial. Pero antes de volver con ella o de dedicarle a ella el resto de la tarde, de la charla, permítanme que haga un inciso para referirme al curso completo, al ciclo, que pretendía en términos amplios, como bien ha dicho Javier, indagar sobre cómo la relación de ciertas escritoras con la pintura y la escultura, en este caso a través del Prado, puede volverse translúcida, puede decirnos muchas cosas en la comparación entre las imágenes plásticas con las literarias, en sus respectivas escrituras. Y ahí una frase o unas palabras que he conocido recientemente, gracias también a Javier, que son del escultor Ángel Ferrand, es que dice lo siguiente: lo esencial del arte es que se llega a comprender sin haberlo estudiado, para lo cual es suficiente que la costumbre nos familiarice con él, con el arte. Bien, eso funciona perfectamente con la Pardo Bazán, como ustedes pudieron ver el primer día, y creo que va a funcionar también con Rosario de Acuña, las dos mujeres que cierran el ciclo, las dos que nacieron en los años 50, en el año 50 y 51 respectivamente. Bueno, aquí lo que tienen en este cuadrito, que a mí me encanta, es un cuadro de Fernando Brambilla, pintado casi 10 años o 10 años después de la inauguración del Prado y que representa ese día de la inauguración. Es la rotonda y podemos ver claramente que aquí hay mujeres, aquí hay mujeres. Aquí habrá mujeres en los detalles muy visibles también con los niños. Bueno, la cuestión sería cómo se acostumbraron esas mujeres a ver arte en instituciones públicas como el Prado y cómo su cultura visual fue creciendo al tiempo que veían arte, consumían arte, diríamos también, más allá de los palacios o las casas burguesas en las que pudiera haber todo tipo de representación. Lo he tratado de aplicar al caso de Rosario de Acuña y creo que me funciona. Aquí la tienen, es Rosario de Acuña en una edad juvenil, joven todavía, pero ya madura. Las fotos son muy malas porque toda ella dejó muy pocas fotos, tampoco quería fotografiarse, pero cuando se fotografiaba de estudio repetía esa foto muchas más veces. Las lecturas que tenemos sobre Rosario de Acuña básicamente se han renovado en los últimos años y hoy ya no dejan que se siga recogiendo en la web, o no deberían dejar que se recoja en la web, historias míticas a propósito de ella o relatos más o menos novelados sobre su existencia, que fue muy atractiva, muy vista por los contemporáneos como una mujer que rompía moldes, como una mujer que se atrevía a tener una vida aparentemente marital sin estar casada. Primero lo estuvo, se separó, después convivió con un hombre más joven, también masón. En fin, esas cosas se destacan muchísimo cuando vamos a trabajar sobre Rosario de Acuña o cuando hablamos de Rosario de Acuña, y esas anécdotas o esos
empañan, a mi modo de ver, mucho lo que Rosario de Acuña supuso en realidad. La recuperación de Rosario de Acuña, en un sentido académico homologable a las biografías de otras autoras y los estudios sobre otras autoras, para estudiar su aproximación a la igualdad intelectual de las mujeres, que ella basa siempre, hay que insistir en esto, en la igualdad de las almas, según ese principio ilustrado de que las almas, ilustrado y anterior a la Ilustración, pero en fin, de que las almas de hombre y mujer son iguales y por lo cual tiene que haber una igualdad también en la vida práctica. Si hay alguna diferencia, se debe al grado de educación recibida. Bueno, pues las cosas que se han escrito sobre el feminismo de Rosario de Acuña muchas veces inducen a confusión, en parte porque no se han ordenado escrupulosamente los textos en los que Rosario de Acuña no se nos presenta como una feminista clara desde el principio, sí una convencida de esto que les acabo de decir, que las almas son iguales, pero feminista en un sentido más actual de la expresión. Rosario de Acuña no lo es, en absoluto, sino que se construye como feminista, lo cual, por otra parte, no descubre nada nuevo que desde el feminismo no sepamos. Una no nace feminista, se hace feminista. Bueno, pero Rosario de Acuña lo que se hizo es famosísima cuando cuando estrenó una obra de teatro estupendamente trabajada por Carmen Simón, presentada y editada ya en los años 70, una obra de teatro que es Rienzi el tribuno. Ahora hablaré un poquito de ello. La edición de Carmen Simón, de Rosario de Acuña, con sus dos obras más importantes en el drama, porque fue una autora dramática muy aplaudida, sobre todo en su primera obra, en Rienzi el tribuno. La edición, digo, de las dos obras se contiene en este librito y luego lo tenemos en otras muchas posibilidades. Bueno, sin insistir en todo lo que hay aquí, que son, digamos, el manojo de libros que permitiría seguir trabajando sobre Rosario de Acuña y aclarar los puntos que de Rosario de Acuña se conocían peor, yo les destacaría las obras reunidas que José Volado comenzó a editar a principios de los años del 2000 ya, y que se resumen en 5 volúmenes, lo que están contenidas en 5 volúmenes. Y luego les comentaría también la importancia de materiales que hay en la web, artículos cortos, notas, por Macrino Fernández Riera. Hay toda otra serie de autoras con las que me honra una amistad, de las que me honro el ser amiga y hemos colaborado mucho y las tienen aquí, no me voy a entretener demasiado. Son Cristina Arquinstal, María José La Calzada, Ana María Díaz Marcos, María Dolores Ramos también, Silvit Ursinopoulos, Sergio Sánchez Collantes y Solange Lisorgues. Esta antología, en la cual hemos colaborado varias personas, les permitiría, si ustedes tienen ganas y curiosidad después de esta charla por conocer a Rosario de Acuña un poco más, conocer sus textos comentados brevemente, pero en directo, extractos de esos textos para poder conocerla mejor. Bueno, no puedo dejar de mencionar que en la recuperación, llamémosla así, de Rosario de Acuña ha tenido un papel enormemente importante el Seminario de Historia Local de Pinto, esta localidad madrileña en la cual Rosario de Acuña vivió unos años, y ahora comentaré por qué o buscando qué. Si quieren lo adelanto, buscando la luz que no tenía en Madrid. Ahí Antonio García Menéndez ha hecho unas exposiciones, una exposición primera en el año 23, bueno, más trabajo previo, pero con una exposición que les recomiendo que vean todavía, si tienen tiempo y ganas, en la Biblioteca Histórica Municipal madrileña, porque está expuesta allí hasta el mes de junio. Y en esa Biblioteca Histórica Municipal madrileña, la exposición de los paneles trabajados por esta persona en Pinto, en la localidad de Pinto, ha sido completada con unos materiales que ahora les recomendaré o les contaré.
Bueno, son muy importantes también los trabajos de recuperación del Ateneo de Gijón y sus asociaciones de mujeres que llevan años, desde los años 60, tirando del hilo de la memoria perdida de Rosario de Acuña, de la escritora. Sin embargo, lo importante para la reconstrucción, me parece a mí, de su figura, que yo hice en la biografía, después de haber escrito mucho sobre Rosario de Acuña, yo hasta el no tener estos materiales no me atreví a escribir la biografía y los materiales fueron una sorpresa para mí. Es muy importante el hallazgo de esos documentos aparentemente perdidos o estaban sin catalogar hasta prácticamente el tiempo del COVID, el tiempo de la pandemia, y yo ya pude incorporarlos a la biografía. Tienen aquí unas fotos que yo hice en las pantallas, vamos, en las vitrinas de esa biblioteca, donde complementan, ya digo, los paneles, y ahí tienen el cartel, por ejemplo, de Rienzi el Tribuno, no en su presentación de la obra esta, a la que voy a dedicar unos minutos, de la obra máxima que la convierte a Rosario de Acuña a los 25 años en una autora extraordinariamente apreciada por el público, por los públicos teatrales. Esta es no de las representaciones, el cartel, no de las representaciones en Madrid, sino en La Coruña y en otros lugares donde se estrenó después, Zaragoza, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tienen algún libro de ella, aquí tienen unas cartas, que ahora comentaré después, tienen una pieza, un original de otra pieza teatral, Tribunales de Venganza, etcétera, etcétera. Es un hallazgo impresionante que a mí me alegró la vida cuando lo conocí y pedí que se digitalizara y lo utilicé, vamos, en los documentos no conocidos, que son fundamentalmente cartas, y aunque es muy fragmentario, me permitió encontrar a una Rosario de Acuña que nadie esperaba y que nadie había visto hasta ahí. Bueno, la cuestión es que la dramaturga exitosa que salió del teatro aplaudida y reconocida, porque cuando subió a las tablas a presentar esta obra, vamos, cuando subió a las tablas a saludar después del primer acto, nadie sabía, teóricamente nadie sabía, pero eso tampoco es verdad, según la correspondencia al padre, que está en este fondo. El padre había hecho un esfuerzo enorme por esa presentación en el teatro y lo había hecho con el círculo de amigos políticos y enormemente relevante en el que se movían la familia, en el que se movían los Acuña y Solís, que era el nombre del padre. Bueno, el asunto es que esa joven que tiene un éxito tremendo con Rienzi el Tribuno se anima desde entonces a escribir más. Escribía ya antes y había publicado. Durante un tiempo dijimos que no publicaba antes, no es verdad. Publicó en prensa, se ha reconstruido después o se ha rescatado prensa local, muchas veces catalana, prensa de Zaragoza. Bueno, son los amigos del padre los que van trabajando en esa dirección. La joven que trata de insertarse, como las otras autoras que hemos visto los días anteriores, trata de insertarse, digo, en la escena. El teatro le parecía lo máximo en cuanto a didáctica y en cuanto a moralización de los públicos, insertarse en el mundo literario, construir su personaje como autora literaria, como escritora. La popularidad, ya digo, fue tal que a partir de ahí a Rosario de Acuña se la reclamaba por todas partes y ella se animó a publicar Ecos del Alma, este libro en el cual hay recogidos artículos que ya había publicado en otros lugares, inéditos, y poesías. Leyendo a la luz de contraste entre las cartas personales, los documentos personales y la obra escrita, leyéndolo todo, descubrimos que para entonces Rosario de Acuña era ya una librepensadora, deísta, convencida, y estaba más obsesionada por la inmortalidad del alma y por qué habría después de la muerte, cómo el alma llegaría a unirse a ese todo etéreo que era el ser, la luz,
Todo esto a Rosario de Acuña era lo que le preocupaba. Es una poesía filosófica la que hay allí, que el público no entendió del todo bien, pero ella seguía siendo esta joven agraciada, con este retrato que aparece en todos sus libros durante mucho tiempo, en muchos lugares. Ella estaba muy contenta y seguramente también estaría contenta, estaría feliz casi 10 años después, cuando en 1885 esta misma imagen da lugar a esta caricatura del Madrid Cromo, una revista que ustedes vieron ya con otra portada con Pardo Bazán, el día de la conferencia de Ana Rossetti, que era una revista satírica, un semanario satírico que dirigía López Silva, me parece que se llamaba así, José López Silva, un autor satírico que también era autor de libretos de zarzuelas. La Revoltosa, por ejemplo, es de él. Bueno, López Silva la apreciaba mucho, no cabe duda, porque le pone unos versos al pie que no los he recogido, bueno, no se ven, los he recogido pero no se ven y se los voy a leer, no me resisto a leérselos. Dice de Rosario de Acuña López Silva, José López Silva: vena fecunda y copiosa, tiene su claro talento, es discreta y es hermosa, y pide en verso y en prosa libertad de pensamiento. Bueno, entre el año 76 y el 85, Rosario de Acuña se ha construido ya no solo como una autora teatral muy famosa, sino como una librepensadora que arrastra a otras mujeres desde la prensa librepensadora. Y se va inclinando, aunque le costó, lo sabemos también al poner los textos en cotejo de una manera bien ordenada en el tiempo, le costó mucho decidirse a entrar en la masonería, pero se dejó arrebatar por los halagos que los masones de toda España prácticamente le hacían o le brindaban, invitándola a participar en sus propias logias. Al final entró en la Logia Constante Alona de Alicante en febrero del año 86. Bueno, ¿qué había pasado con Rienzi? Pues que parte del éxito se debió a una cuestión que parece pura anécdota, pero que yo la entiendo como un contraste. Resulta que Rienzi, con ese tema que recoge la peripecia o recrea la peripecia del tribuno medieval que luego es abandonado por el pueblo, etcétera, etcétera, era un tema muy popular había sido en el segundo tercio del siglo XIX, un tema muy popular, muy recogido también en otras latitudes, y ella debió quedarse con el cuento en Roma. Ahora iremos a por qué estuvo en Roma y qué le pasa en Roma. A Roma se la había enviado por la familia y allí debió enterarse bien de lo de Rienzi y puede que incluso construyera allí el relato, pienso yo, todo por la documentación recién aparecida. Esa peripecia era la misma que Wagner había tratado de plantear, había musicado, digamos, o había puesto la música para una ópera que ustedes conocen, está entre sus primeras óperas y es preciosa. Bueno, todo hay que decirlo. Resulta que la ópera se había estrenado en Madrid el día 5 de febrero del año 26 y del año 26, no, perdón, eran 26 años, del año 76, con la restauración en apoteosis del Alfonso XII y la cuestión alfonsina. Bueno, el Rienzi venía a preceder a la fecha de estreno de Rienzi el Tribuno de Rosario de Acuña, que fue el día 26, 20 días después prácticamente. Bueno, pues Rienzi de Wagner en Madrid, no les va a sorprender esto si son aficionados a la ópera y a la historia de la ópera, Rienzi en Madrid fue un fracaso total. Lo representó, lo cantó el tenor, el papel del tribuno lo hizo el tenor Enrico Tamberlik, que era también amigo de la familia de Rosario de Acuña. Hay muchas cartas de Tamberlik y hay una confianza enorme entre ellos a lo largo del tiempo. Si esto, en vez de referirse a la pintura, se hubiera referido a la música, aquí estaríamos hablando de las relaciones de Tamberlik y otros con el gusto musical de Rosario de Acuña.
La cuestión es que esa imagen juvenil no es la única que tenemos. Tenemos otras imágenes que recogen algunos de los aspectos de la intensa actividad a lo largo de la vida de Rosario de Acuña. Fue una adelantada en ideas higiénicas e higienistas. Le interesaron mucho la medicina y la salud, bien individual o colectiva. La frenología la volvió loca, dicho en especial, en particular. Y al final se inclinó por la eugenesia. Se fue acomodando a todas las ideas de su tiempo, las fue enhebrando en una madeja, decía ella misma, la madeja de mi pensamiento. Es obvio que era ecléctica en sus ideas, como buena autodidacta, y la ciencia mezclaba sus hilos idealistas del concepto de ciencia que ella tenía y también los hilos positivistas de la organización de las disciplinas científicas que se iba produciendo al tiempo que ella crecía, al tiempo que ella envejecía, al tiempo que ella no paraba de leer. También defendió el esfuerzo personal, el trabajo físico con las manos, independientemente del origen social. Defendió también la combinación del ejercicio físico con la actividad mental, el gusto por el campo, el paseo al aire libre, los viajes, los recorridos a caballo. Ahí la tienen en una foto que es de estudio juvenil, pero de estudio. Esta está entre los fondos recuperados del exilio a través del legado de Amaro del Rosal en la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares, esta foto. Y la otra nos la presenta anciana, ya una mujer ya mayor, muy mayor, vestida con el traje regional de la Sierra de la Estrella portuguesa, porque apareció en un periódico portugués, mientras ella estaba exiliada, voluntariamente exiliada en Portugal, huyendo del algo que había sucedido en España y que la iba a llevar a la cárcel seguramente, una cuestión de publicación en prensa, un artículo que se llamó La Jarca de la Universidad y en el que denunciaba a unos estudiantes varones de la Universidad de Madrid que habían acosado a unas muchachas, a unas estudiantes. El lenguaje era tan duro, el revuelo que se armó, la tensión era tan fuerte, la policía estaba recogiendo anarquistas y librepensadores por todo el norte de España y eso los amigos la aconsejaron que se fuera y en Portugal estuvo casi 3 años recorriendo montes, montañas y visitando políticos masones que estaban entonces en la cúspide del poder en Portugal también. Bueno, no me voy a entretener mucho, sí apuntar solamente que sus ideas científicas, en esta mezcla de prácticas y de prácticas aristocratizantes unas, la de montar a caballo que le gustó tanto, el gusto por los animales contiene al caballo también, pero contiene al perro y contendrá a las gallinas y los pollitos también. La cuestión del animalismo se ha dicho en algún momento por alguna autora de Acuña, también se puede estudiar el gusto por los animales, el adelanto de lo que podrían ser ideas modernas en cuanto al trato a los animales en Acuña están muy presentes, una mezcla de ideas nuevas e ideas viejas en todo esto. Pero fundamentalmente hay 2 corrientes importantes, una sociopolítica y otra sociocientífica, o en aquel momento considerada científica, que van a explicar muchas de sus contradicciones en las que no me puedo detener y que son el regeneracionismo, que ella practica avant la lettre, es decir, mucho antes de que los regeneracionistas se llamen como tal, y que ella aplica a las mujeres. Las mujeres van a ser la esencia de la regeneración del país y sobre todo lo van a hacer en el campo. Construye un modelo que se ha llamado por Ana María Díaz Marcos la mujer agrícola,
la mujer que vive en el campo y desde el campo regenera el país, llena el vacío que va dejando la despoblación, porque la despoblación no es de ahora, sino de hace mucho tiempo en el territorio español. Es el regeneracionismo femenino, digamos, que no feminista, de Rosario de Acuña, y combinado con el degeneracionismo, que es su convicción profunda en que la raza degeneraba y que básicamente degeneraba el varón. Bueno, degeneraba el varón supone que ese artículo de la Jarca que la llevó a ese lugar en el que no pensaba vivir, pero sí quería visitar y le era profundamente simpático, que vuelvo otra vez atrás, la llevó a pasear sus campos, sus montañas, etcétera, etcétera, pues ese degeneracionismo, ya digo, es el que explica que se sintiera muy desestabilizada ella a su vez por la desestabilización de géneros de finales del XIX. Atacaba a los varones muy duramente, acusándolos de falta de virilidad. Bueno, hay una Rosario de Acuña para todo. Podríamos estar horas y horas porque desde cualquier perspectiva da mucho juego, pero hace falta explicar muchas cosas. Y las que les voy a explicar o les voy a contar, pues exigen que vaya más rápida ya. Ella fue una joven burguesa, lo he dicho antes, ese fondo documental al que me he referido lo avala bien, estuvo directamente ligada a la reina Isabel II, fueron amigas. Me dirán ustedes, ¿cómo que fueron amigas? Sí, aquí está doña Isabel, aquí está una carta del general Serrano, regente en algún momento, duque de la Torre, etcétera, etcétera, y aquí hay la carta de la reina, una de las 3 cartas de la reina a Rosario de Acuña, donde la felicita por su matrimonio en el año 76, que fue algo que sucedió inmediatamente después del éxito de Rienzi el Tribuno. Bueno, se tutean, mi querida Rosario, etcétera, etcétera, se dicen las cartas, que hagas muy feliz a este hombre, en eso la reina no acertó. Serrano la trata también como una hija. Bueno, el círculo del general Serrano, tan ligado a Isabel II, para bien y para mal, antes y después, tan ligado y tan desligado, fue el que, aquel en el que podemos empezar ya a pensar en el arte. Aquí está la duquesa de la Torre, Antonia Domínguez, condesa de San Antonio, también como título propio, la rica cubana que casa con su primo Francisco Serrano. Y aquí está, y voy a ver si me da tiempo a contarles todo, aquí está la hija, una de las hijas del matrimonio, en este caso de las chicas, Conchita Serrano, pintada por Rosales, por Eduardo Rosales en 1871, que la tenemos aquí en el Prado. Rosario de Acuña convivió con esta familia, no solo en los palacios madrileños, donde se celebraban veladas que la propia duquesa estimulaba, además de los bailes a Rosario de Acuña no le gustaban nada, pero las veladas literarias las llevaba mucho mejor. Esta preciosidad de cuadro de Rosales nos permite que entremos ya en el Prado de la mano de Rosario de Acuña y de esta familia con la que compartió, ya digo, no solo los palacios madrileños, sino también las fincas en Andalucía y básicamente la finca El Socor, la finca que era del general Serrano, donde a él le gustaba retirarse. Serrano era íntimo del padre de Rosario de Acuña, para el cual cazaba, organizaba cacerías y a su vez recibía prebendas en la administración porque fue director general de ferrocarriles, etcétera, etcétera, un hombre muy apreciado, probablemente de las mismas ideas que luego Rosario de Acuña heredó. Bueno, en ese mismo ambiente conocería quizá también a Fortuny. De Fortuny he puesto 2 fragmentos de sus 2 cuadros más famosos, la batalla de Tetuán en Barcelona y la batalla de Guadras aquí en el Prado,
que tienen mucho que ver con otro tipo de pintura que después le va a gustar. Y sospecho que Fortuny también conoció, y estos cuadros desde luego los vio ella en algún momento. Me pregunto entonces si visitaba el Prado o cómo, seguramente sí. Estos cuadros también tienen que ver con que Fortuny estaba adscrito a este círculo, siempre serrano en el centro, a este círculo en el que Ros de Olano, Antonio Ros de Olano, político y poeta a su vez, masón, seguramente tuvo mucho que ver con la formación masónica del conjunto y bueno, pues con las cosas que oía la niña en su infancia. En las guerras de África son también temas, las guerras africanas, la política de la Unión Liberal, exitosa, etcétera, etcétera, y lo que viene después, que no son guerras exitosas, también forma parte de los dramas, de la vida teatral, de la obra teatral de Rosario de Acuña. Voy fatal de tiempo, les advierto a ustedes. Bueno, gozar del arte era importante para Rosario de Acuña. El arte es lo más hermoso, dice en algún momento de su obra, lo más hermoso que hay en la vida. Nos dice cuáles son sus pintores favoritos. En algún momento también, en el año 84 concretamente, cuando no venía mucho a cuento que dijera qué pintores eran los que le gustaba, pero ella escribe siempre así, mezclándolo todo, nos dice que sus pintores favoritos son que los pintores que tiene que tener, por decirlo más claro, los pintores que tiene que tener una mujer de clase media que se precie en su casa en el campo, una casa limpia, de líneas, con grandes ventanales, que entre la luz y el sol para que se vayan las miasmas, dice en terminología de la época, etcétera, etcétera, lo dice muy bien, mejor que yo lo estoy diciendo, pero tiene que tener además una habitación en la que tenga objetos decorativos. Denota con eso su origen burgués y aristocratizante, que tenga cuadros, que tenga, bien sean originales, dice, o copias. Bueno, los pintores de los que tendría que tener alguien algo en casa son, y no es curioso que sea esta la relación, me parece a mí, Rivera, lo escribe con V, pero es Rivera, José de Rivera, Rubens, son muy poquitos, Miguel Ángel, Rafael y Murillo, y los empareja en calidad a todos. Bueno, Rivera, Rubens, Miguel Ángel, Rafael y Murillo. Claro que veía al Prado, claro que venía al Prado, casi seguro. Si los mayores depósitos de Rubens están aquí, si son, la mayoría de los cuadros de Rubens los tenemos nosotros aquí en esta casa. Si Rivera también. Miguel Ángel, vamos a por él enseguida. Rafael, como no, también. Murillo, emparejados en calidad. Luego dice Van Dyck también. Pero asimismo, dos pintores de moda, tres casi, dos pintores de moda de una generación anterior, los dos primeros de estos que había conocido personalmente, sin duda, y otro que vamos a ver si lo conoció también. Pintores de moda, Rosales, Fortuny, lo dice así, seguidito todo, y luego dice, después de un punto, y Francisco Pradilla. Bueno, Francisco Pradilla, que fue director de la Academia de España en Roma, que estaba en Roma desde el 74 y que luego fue director del Prado a finales del siglo. Pero no están ni Velázquez ni Goya, atención. Tampoco los pintores de moda que sin duda había conocido en París, a donde ya la habían llevado varias veces. Primero sus padres y luego su matrimonio, su marido, mientras duró. Bien, gozar del arte es algo esencial en Rosario de Acuña. Su acosada sensibilidad emocional y su alta capacidad intelectual le permitían disfrutar de la naturaleza como algo a la vez sensual y conceptual, lo mezcla perfectamente. El arte es concepto y el arte es sentido, sentimiento, emoción.
Todo eso lo cuenta muy bien y lo traslada a su literatura y no tengo tiempo para detenerme. Pero sí para mencionar a Esther Montañola, una pintora y poeta ella misma, que ha escrito páginas muy sugestivas, muy pocas páginas, en esa antología que les decía al principio, que les señalaba en la diapositiva de los textos. Ha escrito páginas muy sugestivas mostrando cómo la escritura de Rosario de Acuña utiliza un lenguaje pictórico en el que los colores surgen de la naturaleza. En la naturaleza reside la luz, luego residen los colores y a la naturaleza vuelven. Y todo esto es un baile gozoso, cómo salen los colores de la naturaleza y cómo vuelven a ella cuando se va viendo los cambios de la luz, de luminosidad, las variaciones lumínicas. Me he centrado solo en el acercamiento de la poeta a las flores, porque no tengo más tiempo y no les voy a poder leer siquiera este precioso soneto, me parece a mí, sobre el lirio silvestre. El lirio silvestre lo rotula ella, lo titula así, en el que se ven los cambios de luz, la brillantez del rocío, las hojas, etcétera, etcétera. Y cómo no recordar el precioso lirio de Durero en San Lorenzo del Escorial. Pero vamos a la luz ya porque queda bastante. La luz. Acuña buscaría la luz por 3 razones o de 3 maneras. La primera es física totalmente, su deficiencia visual. La segunda tiene que ver con ello también y es la necesidad de leer, o que su necesidad de leer, que leía constantemente, como les he dicho, sin luz no podía llevarse a cabo. Y ahí es donde entra en juego la luz eléctrica, a la cual le dedica a ella también no solo la luz natural, la luz divina, sino la luz eléctrica. Le dedica también mucha importancia en sus escritos. Desde luego le dedica importancia en lo que quizá no me va a dar tiempo a destacar suficientemente, que es la iluminación masónica que se produce a la luz eléctrica sobre un periódico encontrado por azar. Un periódico que son las dominicales del Libre Pensamiento y que ella traslada a un relato en el que se ve una conversión perfecta al libre pensamiento según la tradición más clásica de todas las religiones. Todas las religiones tienen relatos de caída en la realidad, en la conversión, etcétera, etcétera. Bueno, el texto de ella sí que merece la pena leerse porque lo dice más claro que lo digo yo, no se puede decir mejor. La luz, mi ideal de los 5 años, mi ideal de los 8, mi ideal de los 12 y de los 16, en aquella sombra dolorosa que me envolvía, yo me imaginaba la luz como una cosa más allá de la vida, más allá de lo real, de lo posible. Para mí, Dios era luz, la felicidad era luz, el amor era luz. Bien ella significada la libertad, la luz está también ahí como el concepto, enaltecida la ciencia, y tan íntimamente uní en mi pensamiento la idea de la luz a todo lo justo, lo bello y lo bueno, que ni un solo instante de mi vida dejé de rendir a la luz el culto más ferviente. Esto lo escribe ya muy avanzada en edad, pero lo cuenta con toda claridad y con toda intensidad en muchos textos parecidos a este. Bueno, la tercera razón es la más importante para mí, la tercera razón por la cual busca la luz. Si la ciencia se adquiere leyendo, dice ella, si el libre pensamiento facilita el camino, si la iluminación masónica mejora las perspectivas, es la hipersensibilidad emocional que Rosario de Acuña tuvo siempre y la conciencia de esa hipersensibilidad emocional la que la conduce derecha hacia la luz, hacia la búsqueda de la luz como una ruta de vida. Recorrió toda España buscando la luz para vivir en ella, para estar en esa luz, en la luz natural. Rapidito les cuento que hace muy poco caí en la cuenta
de que en este álbum poético, uno de los libros que se entregaban, se regalaban a los suscriptores de periódicos y demás por los editores a finales de año, que era una costumbre que ya se ha perdido, pero hasta hace poco creo que existía, vamos, la he comprobado que existía yo misma. En ese álbum poético, en el año 85, el álbum publicado en el 84, tenemos unos dibujos, tenemos muchas poesías de varios autores, autoras, Rosario de Acuña tiene ahí varios poemas, y siempre van precedidos de una lámina, de un dibujo, de una ilustración. Bien, en la que una de las poesías de Rosario de Acuña, que llama ella Acuarela, que titula Acuarela, habla de vivir recogida, no sé si se ve bien, en una casita que fuera nicho, nido, en fin, refugio, y con un paisaje de este tipo que el dibujante sabe representar perfectamente. Esa casita es esta otra a la cual ella fue a vivir ya avanzada su vida, a partir del año 9 del siglo XX, y ya digo, recorrió toda la costa cantábrica y asturiana hasta plantearse la posibilidad de morir aquí en un paisaje, en una cresta, la del Cervigón, que es muy, muy parecida a aquel dibujo. Estuvo toda su vida buscando un lugar, sin duda alguna, y al final lo encontró. Esta es la casa, no como está ahora, que está retocada todavía, sino como estaba en los años 60. Y aquí está exactamente esa casa que ella buscó y que ya dibujó el dibujante como una anticipación con sus versos, sus octosílabos, me parece que son, llamados Acuarela. Bueno, yendo muy rápido, documentos de nuevo en los que se sabe, por los que podemos saber hasta qué punto hubiera podido llegar lejos en la masonería Rosario de Acuña si hubiera aceptado la tutela de los varones. Lo digo así de rápido. Había llegado aquí se le ofreció en este documento en el que ella contesta a otro documento en el que se le ofrece a su vez por el vizconde de Ros, el vizconde consorte con Isabel, la hija de Ros de Olano, que he mencionado antes. Aquí contesta que no quiere dirigir un periódico para mujeres. Ella había empezado a escribir en las dominicales del Libre Pensamiento, que fue el periódico de su conversión, y esos artículos declarándose, ya digo, librepensadora absoluta y habiendo encontrado la luz, se trasladan luego, se recopian, como se hacía entonces, en La Luz del Porvenir, porque la luz no era un patrimonio solo de Rosario de Acuña, sino de todo el libre pensamiento y en especial también del espiritismo, de los espíritas y las espíritas, en este caso mujeres, que también toman como patrimonio, como eje de su vida espiritual la luz. La Luz del Porvenir era el periódico de Amalia Domingo, que está aquí, que fue ella la que escribió a Rosario de Acuña, la que se quedó verdaderamente feliz de saber que Rosario de Acuña se había hecho libre pensadora, la mimó, la cuidó y la apreció y escribió este artículo. Amalia Domingo vivía en Gracia, en Barcelona, y este artículo en el que la declara la mujer del porvenir. Rosario de Acuña era ya la mujer perfecta. Gracias a Dios que ha aparecido esa mujer perfecta. Bueno, esa mujer perfecta, sin embargo, había ido a Roma. Esa mujer perfecta había ido a Roma muy joven y se había descreído. Se había hecho verdaderamente, Roma la impresionó tanto, Roma la impresionó tanto que decantó su adscripción a la Iglesia Católica en un sentido negativo. Rosario de Acuña va a la Capilla Sixtina, previamente va a rendir pleitesía al Panteón, a la tumba de Rafael, había pasado por Venecia, Venecia no le dice nada, si algo le dice en Venecia le despierta interés es la figura de las floristas que van vendiendo flores por la calle con una elegancia mucho mayor que las españolas y una gracia, pero es lo único que tiene que decirnos, y sin embargo en Roma, en la Capilla
Sistina se derrama toda su concepción. Lo escribe mucho después, pero está claro que allí sucedió algo, y es que otro de sus puntos de anclaje en cuanto a esa búsqueda de luz, que tenía que ver con otro tópico del tiempo, el genio de Miguel Ángel en la Capilla del Sistina le habla. Ella nota que le habla. Ella sabe que Miguel Ángel dice saber que Miguel Ángel no está representando ahí ni la creación ni el juicio final, está presentándonos la grandeza humana, la grandeza de su propio genio, de ese soplo divino que en el artista está, que el artista ha recibido como un don. Bueno, esto es otra vez el punto de anclaje. Dice unas cosas que aparentemente son muy raras en ese artículo, que no se ha tenido mucho en cuenta, pero que a mi modo de ver son decisivas para entender la ligazón que establece entre arte, artista y religión. En Roma empieza también, no me puedo entretener, su afición por Pradilla, su afección a Pradilla. Pradilla había ido a Roma como becario en el año 74, ella va a Roma en la primavera del 75, es muy probable, me atrevo a suponer, que se conocieran en la academia, porque ella no va a Roma como cualquier turista, diríamos hoy, sino que va como invitada del embajador de España en la Santa Sede, que era amigo de la familia también. Ellas le llaman tío, pero no lo era. Antonio Benavides, un personaje de una familia muy potente. Bueno, allí en Roma, en la academia, seguramente conocería a Pradilla, y que estaba pintando ya, y Pradilla estaba seguramente preparando, todavía no, lo que luego yo he decidido que les voy a contar aquí brevísimamente, y es esta Juana de Castilla, uno de sus cuadros, por no decir el más famoso, hay dos versiones, ya saben, dos ejemplares, y uno está aquí, y esta reina abandonada, despreciada, enloquecida, considerada errante y tristemente paseando por las dos Castillas hasta llegar a Andalucía, el cadáver de su esposo, seguramente se identificó Acuña con ella, porque Acuña también fue acusada de loca en muchos momentos de su vida. Esa hipersensibilidad emocional que les he dicho realmente la ponía al borde de las exaltaciones místicas más de una vez, y muchos de sus escritos contienen ese punto. Juana de Castilla, en sus dos versiones, la una es del 76-77, este otro cuadro también hermoso donde los haya es ya muy posterior, 1906-1907, que lo pintó muchas veces, como saben, Pradilla, este tema que no había sido solo explorado por él, sino por otros. Bueno, Pradilla tiene su justificación entonces, pero también la tienen, y no se asusten que voy a intentar acabar en 5 minutos, la cuestión es que también la tienen las exposiciones universales. Si no puedo dar fe de que viniera al Prado, aunque supongo que sí, por todo lo que les he dicho, las exposiciones universales le gustaron mucho siempre. De todas las que pudo, acudió, y siempre apreció los primeros premios. Este primer premio es nada menos que del año 87 y es la invasión de los bárbaros de Ulpiano Checa. Este pintor, que se hizo muy famoso con este cuadro y con los que vinieron después, más famoso fuera de España que en España. Este cuadro que estuvo aquí depositado fue el primer premio, luego se mandó a Valladolid, como otros, y se mandó en el año 10 y se incendió en el 39, en la Guerra Civil. A Acuña le interesa la fuerza que hay en el cuadro, le interesa la pincelada, le interesa todo, porque hace crítica de arte ahí, y lo publica en las dominicales del Libre Pensamiento. Aquí está la velocidad, aquí está el caballo, un animal que ella adoró, y Ulpiano Checa también. No me puedo entretener, pero sí les recomiendo que, puesto que el cuadro ya no existe, en
Vean el boceto que está en el Museo Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja, en Madrid, un cuadrito pequeñito que se acompaña de una fotografía que muestra la fidelidad de la copia. Y voy ya al otro premio en esa misma exposición universal, que es la tradición. La medalla de oro fue para esta tradición de Agustín Querol. Agustín Querol también fue famoso a partir de ahí enormemente y tenemos aquí en el Prado la copia en bronce, la pieza en bronce que se fundió un año después, pero lo que ella vio fue en yeso, en escayola. Aquí está cortada porque esta parte solo queda la parte de aquí, creo que está en Barcelona, no me acuerdo bien, pero en fin, hay otra pieza entera que ella regaló al Museo de Santa Cruz de Tenerife. Y lo importante para mí en este momento, para decirles, es que la tradición... Sería paradójico pensar que una mujer que se abre al futuro, como ella es, en tantas cosas modernas, tuviera la tradición también como un elemento. Esto tiene que ver con su pensamiento historicista, con su idea de la historia de España de matriz liberal, demócrata y luego republicana. Y básicamente la figura de la anciana la entusiasmó también. Le gustó muchísimo, habla de la ternura de los niños que están recibiendo de la anciana una lección. El cuervo que hay en lo alto, no piensen ustedes que tiene un sentido para Rosario de Acuña aquí nefasto, oscuro, no, tiene el sentido que adopta el cuervo en el modernismo, que es sabiduría. Está en Poe. Esa sabiduría está en la espiritista Hélène Blavatsky, está en muchos de los poetas que vienen después. El cuervo transmite sabiduría. Y para Rosario de Acuña es el cuervo el que ha transmitido la sabiduría a la anciana y esa anciana la transmitirá a las generaciones venideras, a los jóvenes que forman parte de su preocupación muy intensa a lo largo de toda su vida. Hay un cuento, igual que sucede con el cuadro anterior, el de la invasión de los bárbaros, que tiene traslación a su literatura, en este caso a la prensa, en años después. Aquí lo que tenemos es, publicado ya en los años 30, porque lo dejó sin publicar, un cuento precioso que se llama El secreto de la abuela justa, que es autobiográfico en parte, que escribe ella antes de cumplir 40 años, pero que lo guarda después, para después, y en el que se siente esa anciana, siente que es ella esa anciana, que está transmitiendo a los jóvenes el saber que el lenguaje de los pájaros le ha transmitido a ella de niña cuando sabía hablar con los pájaros. Los pájaros, y por eso volveríamos a la diapositiva del principio, la inicial, los pájaros son de una simbología tremenda e importante en los autores librepensadores y masones de inspiración francesa o franceses que inspiran a la propia Rosario de Acuña también, en Michelet, en Flammarion, en el propio Víctor Hugo. Y ya termino. La abuela justa. La abuela justa era ella. La abuela justa será ella después, cuando dedica toda su vejez a dignificar la figura de la ancianidad, pero de una ancianidad, diríamos hoy, activa. Ella tiene que trabajar por los demás, y los demás significa básicamente por las mujeres, pero también por los proletarios. Aquí la tenemos en sus granjas, ya les he dicho que trabajar con las manos formaba parte de su, de su deseo, de su modelo de vida, un modelo poco adecuado al origen aristocrático que la había empujado. Aquí, aunque se ve fatal, están los pavos, los patos, las gallinas. Ella puso una granja, vendió los huevos de las gallinas, cruzó gallinas, tuvo que levantar las granjas y no tuvo más remedio que salir huyendo de Cantabria, de los dos lugares donde se había instalado, porque la acusaban de envenenar las fuentes, etcétera, etcétera. Bueno, la librepensadora pues no podía seguir viviendo allí, y fue cuando escapó hacia Gijón, donde la acogieron librepensadores. Pero, entre tanto, siempre viviría junto a la naturaleza, al borde del abismo, como ella diría, al borde de la cornisa. La naturaleza siempre la inspiró para esa fuerza con la que
construyó su vida entre trabajo y prédica. Esta sería una poesía que, si ven ustedes luego el vídeo, quizá pueden descifrar, que rápidamente, no la voy a leer porque me llevaría más tiempo, pero rápidamente expresa toda la ilusión de su vida, aspirar a la inmortalidad de su alma, sin saber cómo esa inmortalidad se iba a materializar, no por supuesto en el sentido cristiano de la unión, el día del juicio del cuerpo y el alma, sino en el sentido de entrar en esa nube de espíritu en la que ya estaba su padre desde el año 83. La vinculación con el padre la obsesionó toda su vida y la duda sobre si volvería a verlo la llena allí. Está firmado por ella, este es un autógrafo, y el verso final, las palabras finales, resumen todo. Cuando su alma entrara allí, sería condenada porque ha abandonado la Iglesia antes. Maldita sea. Maldita sea, sin embargo, ya estaba feliz de llegar a ese final, a la última foto. Esta es una foto totalmente distinta a las anteriores. Lógicamente, es una anciana sonriendo, se tomó en los días previos a su muerte, ya el 5 de mayo de 1923, y significa su alegría. De hecho, estaba hablando sobre su propia muerte con quienes la acompañaban, jóvenes socialistas básicamente de Gijón, jóvenes trabajadoras. Estaba hablando de la alegría que le producía saber que iba a morir pronto. Estaba ya vinculada a la teosofía para entonces, no podemos entrar. Su legado se destruye rápidamente por su propio compañero Carlos Lamo, que vende la biblioteca, que acaba vendiendo la casa, que al año tercero de su muerte ya no puede hacer un acto en su memoria, ya dice que no por culpa de las autoridades, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una caja de cerillas y con esto termino de verdad, que se prepararon y se vendieron y fueron muy populares una serie de mujeres artistas, mujeres escritoras básicamente, en la cual estaría Rosario de Acuña, y cada vez, mientras quedaran esas cerillas en el mundo, cada vez que alguien encendiera un fósforo, pues se encendería la luz de Rosario de Acuña.